Todos lo sabemos, lo hemos visto. Podemos estar una hora allí parados. ¿Cómo se evacúa Manhattan? Bueno, pues es evidente que no en todos los sitios se reciben igual las noticias. Yo quiero que veamos ahora unas imágenes que, bueno, pues vamos a verlas, que es la celebración de estos atentados en Palestina. Por sorprendente que parezca, evidentemente aquí cada uno va con su guerra. Tú hablabas de guerra. La palabra guerra que nadie se había atrevido a utilizar aquí todavía, ni siquiera los expertos internacionales hablan de conflicto mundial, bueno, pero no se atrevían a decir... Yo le pongo comillas, pero digo, ¿una guerra contra quién? Pues puede ser contra un grupo. Miles de muertos probablemente hoy en Nueva York. Perdón, tú citabas que fuentes del Ayuntamiento de Nueva York por primera vez habían pronunciado la frase miles de muertos. ¿Cuántos miles de muertos? No lo sabemos. ¿Cuántos muertos hubo en Pearl Harbor? 2.700. Si esta cifra de muertos, ojalá no, Dios no lo quiera, se mantiene miles de muertos y supera esa cifra, es que es un cataclismo para los Estados Unidos, es decir, y para el mundo. La prueba es que todos los gobiernos que huelen muy bien los vientos están reunidos en gabinete de crisis, ¿no? Todos los gobiernos occidentales, decíamos que incluso algún primer ministro, el presidente del gobierno español que iniciaba una visita a las repúblicas bálticas, vuelve precisamente para encabezar un gabinete de crisis porque hay una crisis, evidentemente, se afecta a los mercados financieros, se han desplomado todas las bolsas, afecta al dólar, esa es otra, afecta a los barriles de petróleo, esa es otra. En fin, vamos a notarlo absolutamente todo. Y ojo, no nos olvidemos que esto no ha terminado todavía, claro, porque hay un avión, según fuentes oficiales norteamericanas, en vuelo con la grave decisión de derribarlo, los cazas norteamericanos, porque supuestamente también va a impactar, digo supuestamente, en el Pentágono. Vosotros decíais que en este momento probablemente el presidente Bush y su Consejo de Seguridad y los ministros más importantes estarán reunidos. Yo supongo que están fuera de la Casa Blanca, es decir, o han sido, un lugar habrán llevado al búnker, hay varios, ¿no? Efectivamente, incluso a veces está previsto que se utilice el propio avión presidencial. Yo supongo que las medidas son de ese tipo en estos momentos. Extremas, ¿no? quiero decir, ¿no? Pero es que en estos momentos se tienen que estar tomando medidas como de derribar un avión o no derribar un avión. Y sobre todo, ¿qué hacemos y contra quién lo hacemos en estos momentos, ¿no? Algo que solo hemos visto en la ficción, en estos últimos 50 años. Yo no creo que haya ocurrido nada. Bueno, excepto la crisis de los misiles, que no llegó a ocurrir del todo en el 62, creo que fue. ¿Quedó ahí? Y quedó ahí. Yo no recuerdo nada desde la Segunda Guerra Mundial, como se ha dicho aquí en este programa, y lo comparto plenamente. Es una crisis que va... Esta imagen, Jesús, desde luego, no es que marque, es histórica, es decir, esta es una imagen... Yo me pregunto, el primer impacto, han pasado 18 minutos desde el primero hasta el segundo, creo, minuto arriba, minuto abajo. A raíz del primer impacto que ha afectado, efectivamente, como ven ustedes, a casi 50 o los 40 últimos pisos de ese enorme rascacielos, yo creo que la segunda Torre Gemela ha tenido que ser evacuada. ¿Quiénes han podido salir de esa, perdónenme, ratonera, que tiene 190 ascensores? Sí. Pero estamos hablando de 55.000 personas más los visitantes. 55.000 más los visitantes. ¿Quiénes han podido abandonar esa ratonera en la que se ha tenido que convertir uno de los edificios más singulares del mundo? Más la estrechez de las calles. Más la profunda aglomeración que hay en esa zona, que es la zona de Wall Street, en la punta de la isla de Manhattan, a punto de abrirse todas las oficinas bancarias, que están todas las centrales allí, todos los grandes organismos de bolsa, de acciones. Supuestamente es ahora sí que los trabajadores están dentro ya, preparando para abrir las puertas. Sí, 9 menos 20, el horario norteamericano es de 9 a 5, vamos, es el normal. Luego se supone que a las 9 menos 20 aquello está muy poblado. La mayoría de las personas que van a trabajar esos sitios, hay mucho ejecutivo, por supuesto, pero hay también mucho empleado, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en administración, secretaría. Suelen utilizar el metro porque no hay aparcamiento en esa zona, el aparcamiento en esa zona de Manhattan. Que es para 1.500, 1.600 Y hay momentos en el cual miles de personas, miles, literalmente, se agolpan en las entradas de los edificios. Y supongo que en esta también ocurre, porque hay 190 ascensores, es correcto, y creo que tarda un minuto en llegar arriba, o un minuto y algo, pero los 190 ascensores no dan para meter a todas las personas que tienen que entrar a las 9 de la mañana. Mira, estas imágenes son precisamente de la zona que rodea a las torres, la zona más cercana a donde se ha permitido pasar, evidentemente, a las cámaras de televisión. Creo que tenemos al presidente del gobierno español hablando precisamente de esto. Vamos a intentar escuchar al presidente Aznar hablar de esta crisis internacional que comenzaba con el ataque suicida a las Torres Gemelas. Vamos a escuchar al presidente.
Por lo menos era nuestra intención escucharlo. Sí. Estaremos en disposición de hacerlo en podamos. unos minutos. Lo que estamos viendo pues es lo que ha producido, ¿no? La rápida evacuación, rápida también, como hemos dicho, entre comillas, porque por allí no se puede ir rápidamente a ningún sitio, No. pero rápida evacuación, lo más que hayan podido, de los centenares de heridos que van a colapsar los hospitales de Nueva York, que ya mismo tendrán que hacer una llamada de urgencia a la solidaridad de sus conciudadanos para que donen sangre y les ayude. Sí. Además, la población de Nueva York, de Manhattan... Puede ser el helicóptero del presidente, ¿eh? Puede ser. Por las dimensiones, Sí, podría ser el helicóptero del presidente. Lo es. Sí, lo es, Confirman sí lo es. por Sí la lo línea es. interna que es el presidente Pues, de los pues ya me Estados Unidos. extraña que se haya dejado ver, estando como están las cosas. Es una de las cosas que supongo que él tiene casi la obligación de hacerlo en este momento, ¿no? Ya sabes que él salió Que nos vean. a pantalla enseguida para decir lo que había Todavía ocurrido. en el otro está en el Pentágono, evidentemente, por lo menos ese O sea era que- su helicóptero, esperemos que vaya adentro, y ese es el Pentágono todavía ardiendo desde Además, que hiciera explosión. Es un ataque directo, no solo a la población civil, ¿no? Sino al Bueno, corazón vamos a militar de confirmar los otra Estados cosa. Unidos. Decíamos que teníamos un avión en vuelo. El ejército norteamericano ha derribado un Sin avión duda. cerca de Camp David, según informan fuentes estadounidenses. ¿Te confirman que has derribado? Sí, sí. Confirmado, al menos en Europa Press Internacional. El flash de urgencia es: el ejército norteamericano acaba de derribar un avión cerca de Camp David, según informan las propias fuentes norteamericanas. Y la OTAN ha ordenado hoy la evacuación de su cuartel general en Bruselas. Es decir, el pánico cunde en todo el mundo occidental, no tan solo en los Estados de Unidos. eso ¿no? sí que hay precedentes. De eso sí que hay precedentes, no en suelo norteamericano, creo, no recuerdo nada similar, pero sí en territorio chino, de un avión que invade su territorio, un avión de pasajeros, recuerdas por Fue equivocación. coreano, ¿no? Si mal no recuerdo, Sí, ¿no? Fue un avión y coreano. fue derribado con su pasaje. Sí. Pero- Sí. Pero fijaos en esto, ¿no? Es decir, le podemos poner todas las comillas que queramos al conflicto, a la guerra o a lo que sea, ¿no? Pero fijaos, es decir, todos los líderes del mundo occidental hacen declaraciones sobre el asunto. Sí, Esto la magnitud es enorme. No ocurre, No hay parangón en No todas ocurre estas todos los últimas días, décadas, todos los Jesús, días. no hemos visto nada igual. Todos los días. Ricardo Ortega está allí Sí, en eso te iba a Nueva decir. York, vamos a ver si tiene alguna información que aportar de última hora, Ricardo. No tenemos a Ricardo. Hay una cosa que a mí me ha impresionado de lo que... Creo que lo has dicho tú, Matías. Creo que has sido tú. El que ha dicho algo así como esa imagen de Nueva York que ya no será la misma, ¿no? No será la misma. Y a mí me ha impresionado mucho, ¿no? Porque lo que ellos llaman el skyline de Nueva York, el perfil de los edificios sobre el cielo, ¿no? No lo sé. Me ha impresionado oírlo decir. ¿Y qué van a hacer sobre ese solar que ha quedado? ¿Quién levanta ahora, con lo que ha sucedido, unas torres? Algo levantarán. Algo levantarán. Que el primer impacto ha sido a las 8 menos 10 aproximadamente. Estas son imágenes de entonces, cuando todavía las dos torres se alzaban en ese perfil que todos conocemos de la ciudad de los rascacielos, dos torres que ahora ya no existen porque se han derrumbado, como van a poder ver ustedes en unos instantes, y además un derrumbamiento que se ha visto en directo. Como el segundo impacto, el impacto del segundo avión, también ha sorprendido a todo el mundo cuando estaban viendo las llamas saliendo de la primera torre. Por establecer comparaciones, sería algo así como si en París atacaran a la Torre Eiffel o en Madrid, por ejemplo, a la Puerta de Alcalá, por hablar del valor simbólico de esas dos torres que en el skyline, en la línea de Nueva York, todos los turistas que han estado y cualquier persona que no se haya acercado pero que haya visto películas reconoce inmediatamente, ¿no? Está claro, Rafael Calduc, y esto nos lo comentaban desde Estados Unidos, que si hay una lista de objetivos terroristas, estas torres debían estar allí. Sin lugar a dudas, porque además están al lado de la Bolsa de Nueva York, que es el centro financiero por excelencia a nivel mundial. Luego, se ha atacado edificios que eran funcionales y simbólicamente muy importantes. Y además se ha demostrado que eran vulnerables. Y se ha generado un efecto catastrófico. Es decir, yo creo que la sociedad norteamericana saldrá del shock de estos acontecimientos a medida que vayan pasando las horas y los días. Entonces empezará a evaluarse la envergadura de lo que ha ocurrido, a tenerse información fiable, cosa que hoy, como señalabais antes, es imposible. Y entonces empezarán a darse idea de que, por ejemplo, algunos de los grandes atentados terroristas que se han producido en Estados Unidos, como el que se hizo contra el edificio del FBI, que hubo 400 víctimas, van a ser, vamos, un juego de niños comparado con lo que ha ocurrido hoy.
Un ataque contra el distrito financiero muy cerca de la bolsa, pero es que en las propias Torres Gemelas, en el desaparecido World Trade Center, está también el mercado de futuros, en el que se negocian los futuros de bienes como el café, el oro o los diamantes. Bueno, pues eso ha debido desaparecer también, quedar absolutamente pulverizado. Comentábamos antes la intervención, la única hasta el momento intervención del presidente Bush, que está en Florida, que está regresando. Bush aquí tiene que dar la talla. Mucho se ha criticado a Bush durante la campaña, mucho se criticó cómo llegó a esta presidencia de los Estados Unidos. Aquí tiene que demostrar quién es. ¿Va a ser así? Bueno, no lo sé. Yo estoy de acuerdo que va a tener que tomar medidas drásticas. Es seguramente la papeleta más difícil que tiene un presidente norteamericano, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial. No, yo no diría tanto. Yo creo que, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba fue muchísimo más grave por su envergadura que esta, ¿no? Pero sí que es verdad que en las últimas 3 décadas es probablemente de las cuestiones más graves que ha tenido que afrontar un presidente norteamericano. No sé si va a estar a la altura, pero sí que creo que va a tener que tomar medidas muy drásticas, unas que afectan a su propia administración. Hacer referencia a lo que fue el macartismo, ¿no? Es decir, una cosa es que se dé una respuesta contundente y además efectiva a este tipo de acontecimientos en la política antiterrorista, en las relaciones exteriores, en la política de seguridad interior, etc. Y otra cosa es que se desencadene una caza de brujas. Yo por eso señalaba antes que no soy muy partidario de avalar hipótesis que me parecen demasiado simples de que tal dirigente terrorista, que sin lugar a dudas lo es, o tal organización terrorista es el gran artífice de este fenómeno. Queda claro que la operación es mucho más complicada. Y sobre todo que ese tipo de interpretaciones tan apresuradas y con tan poca base informativa a uno le hacen sospechar que quienes las lanzan están buscando una caza de brujas que hoy por hoy no se sabe si realmente es proporcional a lo que ha ocurrido, ¿no? En cualquier caso, la presión que tendrá el gabinete norteamericano para dar una respuesta rápida y estilo un poco Hollywood, ¿no? a lo que ha ocurrido. Comentabais antes que parecía el guión de una película de terror. Presión sobre todo de los ciudadanos norteamericanos, que también son muy dados a esto. Sí, no. La presión de la opinión pública va a ser, y de los medios de comunicación norteamericanos, va a ser brutal en los próximos días y semanas. Es decir, y el gobierno Bush, aunque tome medidas efectivas, como algunas de ellas no son de resultado inmediato, sino a medio plazo, a la vuelta de unas semanas o de unos meses, va a tener que soportar esa presión muy fuerte. Tenemos algunos apuntes aquí, nos sigue llegando información. American Airlines confirma que hay 2 de sus aviones que están perdidos. En total, 156 pasajeros a bordo de esos 2 aviones, 2 aparatos civiles que en el momento de producirse los primeros atentados estaban ya en vuelo. No sabemos todavía si uno de ellos es el que se ha estrellado en Camp David. Había uno estrellado en Camp David y también había confirmación de otro estrellado en Pensilvania, a 130 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh, pero como estamos sabiendo desde el principio de esta transmisión y como comentábamos ahora mismo, cualquier hipótesis es aventurada y también cualquier información por confirmar, pues eso, hay que tomarla como lo que es, como datos que van llegando, pero realmente y viendo las imágenes uno se hace una idea que lo que está pasando ahí es un caos y que nadie sabe realmente por dónde empezar, ni con las investigaciones, ni con las hipótesis. Si no nos cansamos de ver esta imagen... Claro, es que viendo esa imagen es algo tan sencillo para que los espectadores se enteren de lo que supone el manejar información en estos momentos. Si no estuviésemos viendo la imagen de derrumbarse los edificios y solo tuviésemos las noticias que nos llegan por agencia, etcétera, hace 3/4 de hora podríamos estar hablando de los edificios de las Torres Gemelas y en este momento los edificios ya no existen. Es decir, en 3/4 de hora, 1 hora, ha cambiado radicalmente el panorama. Por eso mismo, aventurarse a cualquier hipótesis, incluso a cifras. Claro, exacto, lo que vamos a intentar hacer y lo que estamos haciendo desde las 3 menos cuarto de la tarde es relatarles lo que nosotros vamos conociendo, que todo el mundo lo tome con todas las precauciones del mundo, desde las hipótesis de autorías hasta número de víctimas, hasta investigación, que todo el mundo lo tome con la mayor precaución posible, pero nosotros les vamos dando todos los datos que nos van recibiendo. Entre los datos que recibimos, ahora parece ser que sí, son las palabras de José María Aznar antes de abandonar Estonia. Vamos a ver si ahora podemos escucharle. Pues decirles que quiero expresar mi condolencia al presidente de los Estados Unidos, George Bush, a toda la nación norteamericana, por supuesto a todas aquellas personas que han sido víctimas de estos crueles y salvajes ataques terroristas. El ataque que se ha producido, los ataques que se han producido en la tarde de hoy en Estados Unidos demuestran lo que es la locura terrorista y exigen de todos un compromiso más firme que nunca respecto a lo que es
la lucha antiterrorista y el compromiso de todas las naciones libres para terminar con el terrorismo allá donde se produzca. He dicho en muchas ocasiones que no se debe distinguir entre terroristas, que el terrorismo es igual en todas partes, que los terroristas merecen el mismo trato en todas partes. Y nosotros, que conocemos bien lo que significa la locura, la besania y la crueldad terrorista, hoy manifestamos expresamente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestra comprensión con todos, y desde luego mandamos el mensaje de solidaridad plena a la nación norteamericana y a todos los ciudadanos norteamericanos, a su gobierno y a su presidente. Pero espero y deseo que esa firme determinación internacional de poner todos los esfuerzos que sean necesarios, toda la información que sea necesaria y las medidas que sean necesarias para erradicar el terrorismo allí donde se produzca, sea cada vez un hecho más definitivo y más concluyente. Quiero decirles también que he tenido la oportunidad de hablar desde aquí, con la amabilidad de mi colega, el primer ministro de Estonia, con Su Majestad el Rey, con el vicepresidente primero, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, que he dado las instrucciones ya para que se produzca la activación de las células de crisis y seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno y que... Miedo. Ya. Y bueno, estamos a la espera. No podemos hacer nada más. Cristian, muchísimas gracias por habernos relatado lo que has visto y ves. Muy bien. Gracias. Suerte. A vosotros. Pues fíjate qué papelón, ¿no? Para los españoles, para todos los que están ahí, que se sienten, bueno, pues eso, Estamos todavía ante un ataque terrorista. ¿Y qué hacen? ¿A dónde se dirigen? Pues al hotel como refugio. Por cierto, no hemos hablado de número de víctimas, hablamos de miles. El alcalde de Nueva York está diciendo simplemente el número terrorífico de víctimas. Sí, pues lo ha aumentado. Terrorífico. Ha aumentado No sé la qué sea palabra. terrorífico, pero desde luego... Sí, va a más, porque antes dijo dramática, creo que ha empleado terrible, y ya terrorífico me parece que es el superlativo más fiel exponente de lo que se puede esperar. Quizá, a ver si después de la primera impresión... La primera impresión, Jesús, es Sí. tremenda. Sí. Bueno, pues yo creo que tenemos unas imágenes que nos van a llamar poderosamente la atención a todos. Uno de los aviones que se ha estrellado esta tarde en Washington ha sobrevolado las calles de la capital norteamericana durante algunos minutos. No Y puede este ser. era el momento, ahí lo tienen. El Boeing sembró el pánico en las calles. Los norteamericanos que en ese momento se encontraban en el centro de la ciudad corrían despavoridos. Ese aparato que están viendo de la compañía American Airlines estrellándose minutos después contra el Pentágono. Esas son las imágenes, realmente impresionantes. Qué barbaridad. Me gustaría, si pudiéramos en realización, recuperar esas imágenes para volver a verlas, porque yo creo que ese que sí que es un testimonio de lo que bueno, ha sido el terror, ver el avión después de que habían impactado ya las Torres Gemelas los dos aviones. Mira, ahí lo tenemos. Ese es el Boeing que minutos después cambiaba el rumbo y se estrellaba. Veis que está ya, ha girado, Pues está bajando, está cayendo en barrena y ¡pumba! Me gustaría hablar con alguien que conozca este dato, pero yo estoy convencido de que en el Pentágono debe haber misiles tierra-aire. Seguro que los hay para autodefensa. Es sorprendente que puedan atacar Y lo que sí veo el es que Pentágono. el avión ha tardado en dirigirse a su último objetivo. O sea, que no ha llegado en plan kamikaze a ras de suelo, sobrevolado, ha buscado el punto, ha tardado unos minutos y ya había visto, porque ya se habían producido dos ataques. Sí, pero permíteme reconstruir un poco la mentalidad de lo que ha podido ocurrir. Sí. Perdóneme, tenemos, claro, tenemos claro. un testimonio del presidente del gobierno hablando de lo que ha sucedido. Vamos a escucharle. Hospitalidad del... Incertidumbres y más de acontecimientos de esta envergadura, y vamos a ver lo que ocurre, porque sí que es verdad que, claro, hay oficinas de muchas instituciones, antes mencionabais una, el mercado de futuros, de muchas instituciones económicas y de empresas importantes norteamericanas estaban ubicadas en las Torres Gemelas, que eran emblemáticas, ¿no? Es decir, que es inevitable eso, ¿no? Tenemos más datos sobre estos aviones que están fuera de control. Les hablábamos antes del que se había estrellado, que este es el más confirmado que tenemos porque lo hemos visto en imagen ya decenas de veces, el que se ha estrellado contra una de las dos torres, el que hacía el trayecto de Boston a Los Ángeles. Les hemos hablado de un segundo avión de American Airlines y ahora hay más datos de otro avión de United Airlines que ha perdido contacto con otro aparato. Sería un Boeing 757 que realizaba el vuelo 175 entre Boston y Los Ángeles. Un tercer avión, este de United Airlines. La compañía ha confirmado que otro de sus aviones que realizaba el vuelo entre
entre Newark y San Francisco. Se ha estrellado hoy cerca de Pittsburgh. De momento son los 3 vuelos que nosotros tenemos más o menos controlados. El recuento que está haciendo ahora mismo la redacción es de aproximadamente 6 aviones, algunos de los cuales se han estrellado y otros que están en paradero desconocido o a los que se le está siguiendo la pista una vez haya decretado el parón absoluto del tráfico aéreo en todo Estados Unidos a consecuencia de estos atentados y de la inseguridad que ha creado el hecho de que al menos 2 de ellos hubieran sido secuestrados y utilizados como un proyectil contra objetivos terroristas muy concretos. Que a la vez se pueda perder el control de 6 aviones de líneas comerciales, porque no son aviones suicidas solos, sino son 6 aviones de líneas comerciales que tienen su facturación, su embarque, su control, y el hecho de que se pierda el contacto con 6 aviones realmente es como para ponerse a pensar. Y sobre todo porque, hombre, ha habido tiempo, no digo para establecer un mecanismo de protección, pero sí tiempo para empezar a generar reacciones, porque el avión que directamente ataca la torre sur de las Torres Gemelas lo hace 18 minutos después del primer atentado, es decir, no es inmediatamente después. Y los otros han sido incluso muy posteriores. Es decir, da la impresión de que o bien las autoridades aéreas no han tomado las medidas oportunas Vemos, Rafael, es que son las imágenes quizá más cercanas que vemos. Podemos ver a la derecha una persona que con una especie de mantel o de sábana blanca está pidiendo auxilio. Esto, si no me equivoco, son las Twin Towers, las Torres Gemelas, antes de desmoronarse. O sea, cuando hablábamos, y está en los últimos pisos. Cuando hablamos de cifras de víctimas, de lo que va a costar, pues vean también a la derecha. También hay más personas el que está sacudiendo la sábana, y esto antes de que se derrumbara. Parece imposible que a esta gente la hayan podido sacar de allí antes de que las torres se hayan venido abajo. Bueno, ni a ellos ni a la gente que estaba en pisos mucho más abajo. Son cientos de escaleras. Estábamos escuchando a un experto en protección civil que además decía que el edificio no se ha venido abajo exclusivamente por la explosión del avión. Las otras 2 explosiones que han provocado la caída daban a entender, según este experto, de que estaban preparados una serie de artefactos explosivos situados más hacia la base de estas Torres Gemelas, de más de 400 metros de altura. Del edificio. Claro, para que se haya derrumbado parecía... Yo recordaba cuando hacen las explosiones controladas que la dinamita está puesta en los lugares estratégicos para que las torres se vengan abajo. Decíamos que es bastante imposible evacuar a la gente. Yo tengo algunos datos ahora de lo que son estas torres. Hay 99 ascensores en cada una de las torres, ascensores que evidentemente en situaciones como estas no funcionan y que tienen que bajarse las 110 plantas caminando. Hay un parking con capacidad para 2.000 coches y diariamente pasan por estas torres 50.000 trabajadores y 70.000 turistas. Es decir, a pesar de que era muy a primera hora de la mañana, que los turistas es muy posible que no estuvieran porque no estaba abierto el mirador, pero les estamos hablando de 50.000 trabajadores que pasan al día por las Twin Towers, por las Torres Gemelas, y 70.000 visitantes. Que son hay una librería en la base de una de ellas, hay una de las más grandes librerías de Nueva York, una de las más famosas, está una de las, comentábamos, una de las paradas de metro, de una de las líneas que cruzan Manhattan de norte a sur, y que ahora, lógicamente, ha desaparecido todo bajo los escombros, aunque las imágenes que veíamos hace un momento en directo no dejan ver todavía el estado en el que ha quedado la Gran Manzana. Acercarse, evidentemente, debe ser imposible. Los que lo hayan intentado en un primer momento deben ser los que han sido sorprendidos por el derrumbamiento de las 2 torres. Y como está cerrado todo lo que es la parte aérea, los propios helicópteros que se han utilizado para tomar las primeras imágenes, etcétera, no se pueden utilizar en este momento porque estará todo el espacio aéreo de Manhattan cerrado a todo tipo de vuelos, salvo los de la policía o los servicios de seguridad. Y aún así decían que tenían problemas porque con el humo, evidentemente, la visibilidad era muy mala y tenían muchos problemas los equipos de rescate para acercarse hasta las torres. Creo que tenemos también imágenes, vamos a ver si podemos ver, porque hasta el momento estos ataques, este ha sido el que menos claro teníamos hasta ahora. Este es el avión que al parecer se ha estrellado contra el Pentágono. Vamos a ver esas imágenes. Ese es el avión cayendo. Sí, por un momento pensaron que podía ir contra la Casa Blanca. Y además, es un avión comercial. No es un helicóptero, que es lo que nos comentaban en una primera impresión. Ahí está cayendo. Y las imágenes están tomadas... Exactamente, las imágenes están tomadas desde muy cerca de la Casa Blanca, pero ha sido en el Pentágono. Estaban evacuando en ese momento. Donde ha caído. Sí, pero por las imágenes y el sonido no puede imaginarse lo que ha sido y lo que está siendo a estas horas tanto Washington como Nueva York. Creo que además hay declaraciones también del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. La pregunta es,
¿cuántos minutos se necesitan para responder ante una actuación como estas, ¿no? Primero, identificar a un avión normal. Pensábamos que era un helicóptero el que se había estrellado contra el Pentágono. Uno puede pensar, uno que no entiende de esto, puede pensar que quedar un helicóptero es más difícil de localizar por los radares, pero que un avión comercial, lo mismo. Me dice Rafael Caldú que lo mismo. Que un avión comercial se precipite sobre el Pentágono cuando además media hora o 3/4 de hora antes otro avión comercial se había precipitado contra una de las Torres Gemelas, realmente pues da mucho que pensar sobre los sistemas de seguridad norteamericanos. En Chicago también, en las Torres Sears y en todos los grandes edificios emblemáticos, se está cerrando el acceso. La psicosis llega hasta Londres, donde nos llega información de la agencia Reuters en la que nos cuentan que también las grandes torres de oficinas en el centro, en la City londinense, se están cerrando ante el temor de que bueno, este ataque orquestado vaya más allá de Estados Unidos, aunque ya han pasado algunos minutos desde que se produjeron. No, en realidad no tendría por qué, pero claro, son ese tipo de medidas precautorias que debes tomar porque, volvemos a lo de antes, la comunidad de países de origen, vamos, la comunidad de origen árabe en Inglaterra es importante porque corresponde a antiguas colonias británicas y claro, son medidas de precaución que debes tomar porque en principio no hay que esperar que ocurra, pero si ocurre una cosa de esta envergadura, claro, el efecto es tan catastrófico. De todas formas, yo creo que al margen de todas las informaciones que van saliendo, si tuviéramos que recapitular ahora y para concentrarnos un poco en lo que sí está claro es la explosión en las dos Torres Gemelas con su derrumbamiento posterior. Está claro también la explosión en el Pentágono con el derrumbamiento de parte del Pentágono. Está claro también, porque hemos visto en un momento unas imágenes salir algunos heridos, una explosión en el Capitolio, que no sabemos de qué dimensiones. Exacto. Y también una explosión en el Departamento de Estado en Nueva York. Esto de momento son las acciones confirmadas porque son de las que tenemos imágenes y que nosotros hemos visto. Luego se está diciendo que hay unos cuantos aviones todavía perdidos en el espacio y esto es la información que cuesta confirmar y que además incluso cuesta de creer, teniendo en cuenta que el espacio aéreo norteamericano está cerrado y que localizar estos aviones puede ser relativamente sencillo. Y que se ha cerrado la frontera también, porque también nos comunican que la frontera con México, en toda la zona de San Diego y del sur de California, se ha cerrado ante el estado de alarma en general que vive Estados Unidos y para evitar que cunda el pánico entre la población a raíz de los atentados. Creo que hemos preparado lo que yo les estaba comentando ahora mismo de viva voz, estaba intentando recapitular para que tuviéramos claro qué es lo que ha pasado. Esto es lo que sabemos ahora mismo. Esta es la relación de ataques sobre Estados Unidos. Comenzaba con el impacto de un avión sobre una de las Torres Gemelas. Minutos después, un segundo avión se estrellaba contra la otra torre, uno de los símbolos de Nueva York. Poco después, ambos edificios se han desplomado. En estos dos aviones viajaban 135 personas y en las torres trabajan habitualmente 100.000 personas. Les decíamos que un cálculo rápido nos había hecho pensar que quizá a esta hora había en las torres 25.000 personas. A continuación, la bolsa de Wall Street era evacuada. Durante la tarde han sido desalojados todos los edificios federales del país. Seguimos con la relación de ataques. En Washington, un avión ha impactado contra el Capitolio. La Casa Blanca ha sido evacuada y lo mismo ha sucedido con el Departamento de Estado, que instantes después sufrió el impacto de un coche bomba. Hace solo unos minutos hemos conocido que otro avión ha caído sobre Camp David, la residencia de verano del presidente de los Estados Unidos. Y seguimos en Chicago. Todos los edificios altos han sido evacuados ante la posibilidad de que sean objeto de algún otro avión secuestrado. En Maine, en Pensilvania, un Boeing 767 se ha estrellado. American Airlines acaba de anunciar que tiene perdido dos aparatos comerciales. En cualquier caso, estas son las imágenes que las hemos ordenado ya en orden cronológico. Sí, ahí estamos viendo las imágenes del primer impacto del avión, el que más claramente hemos percibido, además de las imágenes, contra el World Trade Center. Esto se producía... Una explosión que le hemos dado en directo a los 3 y 2 minutos de la tarde. Exactamente. Ahí no dábamos crédito, pensábamos que era una explosión producida por la primera. Y ahí ralentizado el momento del impacto en la segunda torre, minutos después de producirse la primera. Ahí es cuando se ha minutos pensado... exactamente han separado las dos explosiones. Ahí es cuando se han iniciado las labores de evacuación
porque nadie parecía temer en esos momentos, y de hecho veíamos a los miembros de los bomberos y los equipos de rescate a pie de los edificios, a gente asomándose y pidiendo ayuda con bueno, pues cualquier cosa que han pillado, no sabemos si una camiseta, un mantel, con objetos blancos pidiendo ayuda. Poco podían sospechar que muy poco después, no está claro todavía en qué circunstancias, una de las dos torres se derrumbaba. Yo repito que escuchaba a un experto de protección civil decir que era imposible que el impacto que se había recibido en los pisos altos del World Trade Center pudiera provocar ese derrumbamiento desde la base. Por eso se lanzaba la hipótesis, como todo, sin confirmar, de que se hubieran puesto explosivos en lugares estratégicos de estas dos torres, porque realmente viéndolo, su derrumbamiento nos recordaba a esos derrumbamientos controlados de edificios que habitualmente damos en televisión, porque la imagen es muy espectacular. La estructura, en principio, no tenía por qué verse dañada por la parte de abajo, porque además el impacto es muy limpio, al menos esto es lo que vemos en las imágenes, en las dos torres, y en cambio los dos edificios de 110 plantas, y antes comentábamos las toneladas o los metros cuadrados que tenía, era impresionante, se han desplomado por completo. 415 metros de altura uno, 417 metros el otro. Era el coloso en llamas, pero como ya se había vivido algún incendio en estos edificios, incluso un ataque terrorista, no había por qué temer en aquel momento que bueno, aparte de los daños producidos por el incendio, esto pudiera ir a más. Hay que pensar que este tipo de edificios tienen unos sistemas de seguridad internos como para no necesitar tan urgentemente los equipos de rescate, evidentemente necesarios, pero tienen unos sistemas de seguridad en su interior, pues para pensar que al menos el fuego en un primer momento podía ser extinguido. Lo que pasa es que la sorpresa ha venido cuando primero se ha derrumbado una torre y posteriormente, al cabo de unos minutos, las dos las hemos visto en directo, además se ha derrumbado la segunda. Quien más gráficamente nos lo contaba, este era abogado que trabaja en Nueva York, que decía primero dos torres, después una torre y después ninguna. Este es el momento en que Nueva York se queda sin ninguna de sus dos torres más emblemáticas, se queda sin las Torres Gemelas. Un momento que ha visto en directo todo el planeta, porque todas las cámaras se enfocaban ya siguiendo todos los detalles de ese incendio, y ante el pasmo, yo creo que mundial, veíamos cómo desaparecía. Y este habrá sido también uno de los momentos más delicados y donde se van a contabilizar más víctimas, porque estaban siendo evacuadas las plantas inferiores. Una de nuestras comunicantes nos comentaba que habían llegado hasta allí ya equipos de rescate, que ya había visto cómo bomberos pasaban planta por planta sacando a la gente. Evidentemente, los bomberos van a ser también de los principales damnificados de este atentado terrorista, al margen de los trabajadores que hubiera allí. Y estas son imágenes de calles próximas, pero no demasiado próximas, porque desde luego la nube de humo borraba completamente todo el sur de Manhattan. Veíamos imágenes captadas desde otros edificios altos. Ahí están viendo gente a la que apenas le ha caído cascotes, y todavía esa nube de fuego, de humo que se levantaba. Esa es la imagen. Manhattan borrado. Queda completamente borrado, toda la parte sur. Si recuerdan ustedes el mapa de Manhattan, hace como una punta hacia abajo. Las Twin Towers están justo en la punta de abajo, justo antes de llegar al puerto, y toda esa parte borrada. Y esto ya es el Pentágono. Ahí estamos viendo los efectos de lo que sí parece ya confirmarse definitivamente ha sido un avión comercial que se ha estrellado contra el edificio del Pentágono, que recuerden es el edificio del Ministerio de Defensa, por decirlo así, estadounidense, en Washington. Nada más producirse este impacto, se ha provocado la evacuación inmediata automática como medida de urgencia de todos los edificios federales. Y en medio de todo esto, solo cuando había pasado lo de las Torres Gemelas, salía George Bush diciendo esto. Today we've had a national tragedy. Dos aviones, dos aeronaves han chocado contra el World Trade Center, las Torres Gemelas, en lo que aparentemente constituye un ataque terrorista contra nuestra nación. Me he dirigido al vicepresidente, al señor gobernador del estado de Nueva York, director del FBI, y he ordenado que la totalidad de los recursos disponibles para el gobierno federal de los Estados Unidos se dirijan a ayudar a las víctimas y a sus familias, y asimismo a conducir una investigación total para poder localizar a las personas responsables de estos actos. El terrorismo contra nuestra nación es algo que no se puede perdonar. Y ahora les ruego un momento de silencio en nombre de las víctimas. Dios bendiga a las víctimas, a sus familias y a la nación. Muchas gracias. Pues esto es lo que ha dicho Bush. Comentábamos antes, Rafael Calduque, que si con esto pretendía tranquilizar a la ciudadanía, pues mucho no ha hecho. Cabeza también
la imagen típica de aviones cruzando a diario, docenas y docenas de aviones cruzando a diario la capital británica de este a oeste en dirección al principal aeropuerto de Londres, a Heathrow. Londres en estos momentos se pasa, te decía Matías, y creo que es una sensación correcta, en estos momentos se pasa de la expectación a la alerta máxima también. Gracias, José Ángel. Ahí ven pues ya cada vez disipándose más la enorme humareda que ha provocado los atentados terroristas. Me parece que estamos en una de las principales arterias que dan acceso... Es de día, ¿eh? Es de día. Sí, sí. Y vemos muy poco movimiento de vehículos, por supuesto, prácticamente ninguno, para lo que sería en esta hora en las carreteras americanas. Allí está Manhattan, allí está la Estatua de la Libertad, seguramente hoy más compungida que nunca. Y tenemos, nos informaban de cómo estaban los aeropuertos en Inglaterra, el de Gatwick y el de Heathrow funcionando normalmente. Veamos qué sucede aquí. En la capital, en el aeropuerto Madrid-Barajas, tenemos a Ramón Pradera. Ramón, ¿cómo están las cosas ahí? Hola, buenas tardes. Pues como dices, nos encontramos en la terminal T1 de llegadas internacionales. Lo primero, comentar que las fuerzas de seguridad del aeropuerto se encuentran en la alerta máxima, según nos ha comentado AENA. Nosotros hemos podido observar la presencia de perros especiales de la policía, que en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo cómo están rastreando los cuartos de baño, suponemos que en busca de un posible explosivo. Pero vamos, que esa es la situación típica de alerta en las fuerzas de seguridad. También se puede observar más miembros, incluso nuestro cámara ha sido sometido a un exhaustivo control para comprobar su identidad. Decir también respecto a los vuelos que están regresando que son 9 los que han salido entre las 11 y las 2 menos 20 de la mañana los que están regresando. Volaban a las ciudades de Nueva York, Chicago, Washington, Miami, San Francisco, Orlando y Atlanta y pertenecen a las compañías de Iberia, Spanair, Delta Airlines, Continental y US Airways. También en señalar que algunos de los vuelos que han llegado hasta Barajas procedentes de Estados Unidos, por ejemplo, como uno que nos hemos encontrado de Air France, que venía vía París, sus ocupantes desconocían por completo lo que había ocurrido en Estados Unidos. La verdad es que sus caras han sido de total extrañeza. Se pensaban, incluso se han llegado a reír porque se pensaban que se trataba de una broma, no se creían que las 2 torres gemelas habían llegado a caerse. También nos hemos encontrado algunos viajeros a los Estados Unidos que esta mañana han sido justo desembarcados cuando se encontraban dentro del avión. Les han dicho que había problemas en Estados Unidos y una vez que han desembarcado, pues les han informado de los atentados que han tenido lugar. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que con sano juicio, con buen criterio, los pilotos no han informado a su pasaje de lo que estaba ocurriendo. Más valía que sin poder hacer absolutamente nada en vuelo, pues se enteren de la terrible noticia una vez aterrizados. Bueno, la verdad es que hemos contado muchas cosas. Creo que tenemos que ir recapitulando. A mí me gustaría, si en realización nos pueden recuperar la narración que hacíamos a las 3 de la tarde en directo aquí en esta casa de cómo sucedían los acontecimientos. Estaba hablando nuestro corresponsal en Nueva York con Matías Prat. Vamos a recuperarla cuando la tengamos, ya nos avisarán. Lo que sí quiero decir es que las bolsas europeas, las bolsas internacionales se han desplomado, han caído todas. Wall Street no ha llegado a abrir, como decíamos antes, era la duda que teníamos. Faltaban unos minutos para abrir y no ha llegado a abrir. Lo que dicen todos los expertos que ha consultado la sección de economía de los informativos de Antena 3 Televisión es que el batacazo va a ser brutal y de consecuencias impredecibles. No sé lo que significa en términos económicos esto. De momento esto que estamos viendo es Madrid y quinto mínimo consecutivo del año. Me parece que te daban el dato un 5% de bajada. Sí, ¿no? La verdad es que se habían desplomado las bolsas y ojo, que mañana va a ser peor. Es decir, vamos a saber hasta dónde llega esta crisis internacional. Y bueno, pues vamos a ir viendo algunos pasajes importantes, pues son las 7 menos cuarto, transcurre el tiempo, hay muchos telespectadores que llegan ahora a sus casas, que quieren saber qué ha sucedido y podíamos tener como punto de arranque a estas horas pues nuestra propia narración, si nos importa, Matías. Pues, yo creo que te va a sorprender otra vez, aunque ya lo has visto una vez, te va a sorprender cómo sucedía todo a las... Eran las 3 y 5 de la tarde y esto es lo que estamos contando en los informativos de Antena 3 Televisión. Las que podrían estar. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que... Yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede... La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún.
Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, esto ya es un acto voluntario, vamos, primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse pues, por centenares como mínimo. 3 de la tarde, Matías. Yo lo escucho y efectivamente me quedaba perplejo ante lo que veía, lo que tenía que relatar, pero estaba todavía embridado porque no acababa de creerme lo que estaba viendo, parecía una película. Yo tengo una curiosidad. Es decir, cuando aparece, tú estás hablando y aparece la imagen ya de una de las torres con humo, es decir, ha sido golpeada. ¿Cuál es la primera imagen que tú ves? ¿Cómo? No, la primera imagen era esa, la que me ofrece mi realizadora, que es el edificio humeante, y veo que hay un boquete que ha producido el impacto de un avión. Yo personalmente creía al principio que era un accidente, un puro accidente como nos ha tocado relatar en alguna vez, casi no en directo, pero sí recoger, ¿no? Una avioneta perdida, un hombre que se ha querido quitar la vida tal vez, que ha elegido un momento de locura y se ha estrellado contra ella. Pero cuando llega la segunda, entonces ya me doy cuenta de que es un atentado terrorista, de que esto es un acto voluntario que ha perseguido crear una catástrofe de considerables proporciones y que ha llevado a perder la vida a las miles de personas, que tendremos que tardar todavía más de 48 horas en saber cuántas personas han perdido la vida en este atentado terrorista. Será muy difícil de saberlo. Segundo, ¿cuándo te llega algún indicio de que la historia, la terrible historia, continúa? Ricardo, porque Ricardo ha visto el otro avión. Nosotros no lo vemos al principio, pero Ricardo confirma que es otro avión que se ha dirigido hacia la torre, es otro avión que se ha dirigido hacia la torre, se ha estrellado contra ella, es el piso 50-60 aproximadamente, le ha partido casi por la mitad el edificio. Entonces estamos narrándolo, estamos viéndolo y llega lo del Pentágono, llega el tercer atentado terrorista y se van encadenando los acontecimientos y vamos quedándonos pues sin palabras para describir un hecho tan execrable como este, ¿no? Es que no encuentras palabras y al final lo que nos va a pasar es que no solamente hablaremos durante muchos días de este atentado, de sus consecuencias terribles, de lo que supone, que es verdad que hay que recordarlo, el terrorismo, no solamente en este caso en Estados Unidos sino en el mundo, sino lo que va a ser el conflicto, y Dios no lo quiera, de una espiral de violencia que nos va a llevar a lo mejor a un conflicto internacional, a un conflicto bélico. Y me vas a permitir que solo estamos viendo imágenes impresionantes, insisto una vez más, de Nueva York y del Pentágono, pero no nos olvidemos que otro avión, un Jumbo 747, caía en Pensilvania, otros 2 en Camp David, y había otros 2 aviones perdidos de los que nadie todavía ha dicho nada. Por cierto, uno de ellos ha sido abatido por los cazas norteamericanos una vez que había sido secuestrado y con pasajeros a bordo. Una decisión también terrible, impresionante. Tremenda decisión. Es la primera vez que hace algo, porque eso pasa por la mesa presidencial. Esa decisión final, Jesús, la ha tomado el presidente. Esa solo la puede tomar el presidente de los Estados Unidos si en ese momento está en disposición de tomar una medida así. Solo el presidente de los Estados Unidos. Solo él. Se puede tomar en emergencia, pero una emergencia que han tenido tiempo, han tenido minutos, o sea que han calibrado las consecuencias. Él ha dicho, presidente. Ha tenido que pasar por el presidente de los Estados Unidos. La escena es la escena la hemos visto en las películas muchas veces, sentados cómodamente viendo la televisión o en el cine, pero desde luego, insisto yo una vez más, que la realidad siempre termina por superar a la ficción. Me vais a permitir 4 apartados. Primero, atentados sin precedentes, lo hemos dicho, no habíamos visto nunca nada igual, estamos en una crisis internacional muy importante. Se ha demostrado la vulnerabilidad también del corazón de los Estados Unidos, evidentemente. Nos hemos instalado en una crisis económica. Los expertos financieros, la gente que mueve el mundo del dinero, dice que vamos a entrar en una crisis de consecuencias impredecibles y una alerta internacional. Hemos contado que todos los gobiernos occidentales están en su gabinete de crisis. Bien, otra noticia de última hora, esta también es oficial. Se confirma que un avión se ha estrellado a pocas millas de la ciudad de Pittsburgh. Sí, estado de Pensilvania. Bueno, cuidado con lo que podemos valorar como accidente y como atentado terrorista, porque una vez que se han cerrado los aeropuertos en Estados Unidos, ¿con cuántos vuelos
¿Cuántos vuelos habría en ese momento sobre el cielo estadounidense? Miles de vuelos. Y se ha debido organizar, hombre, yo creo que eso tiene que estar controlado perfectamente. Afortunadamente, no tiene por qué suceder nada, pero la psicosis, el miedo, lo que habrán sufrido ahí arriba, los pilotos, que seguramente son los únicos que han sabido realmente lo que pasaba, la verdad, ha debido ser tremendo y ha podido, ¿por qué no?, originar algún accidente imprevisto. Lo que no sabemos si este es el que derribaron o no. Eso no lo sabremos, tendremos que esperar a que los hechos sean contados por alguien que nos lo sepa narrar. De todas formas, Jesús, para los que se han incorporado en los últimos minutos o en la última hora, tú entrabas aquí en este plató como un elefante en una cacharrería, perdóname la expresión, porque venías muy drástico, o sea, decías... Yo recuerdo que comparabas con el ataque japonés para expresar la reacción del gobierno norteamericano, sí. Para expresar lo que es la reacción, naturalmente con todas las diferencias. También digo, pongámosle todas las comillas que queramos, pero que evidentemente los Estados Unidos... Nueva York. Fue entonces cuando un avión Boeing 767 de American Airlines procedente de Boston y con destino a Los Ángeles impactó contra la parte alta de la Torre Norte. El pánico empezó a cundir en la ciudad. Pero cuando ya las televisiones daban la información en directo, un segundo avión chocaba contra la Torre Sur. Se trataba de un bimotor de United Airlines. Se desconocía entonces el número de víctimas. Las llamas cada vez arrasaban más plantas del World Trade Center. Las fuerzas de seguridad decidieron empezar a evacuar esa parte de Manhattan. El FBI apuntaba primero y el presidente Bush confirmaba después que se trataba de un atentado terrorista. El Pentágono decidía paralizar todos los vuelos del país y el tráfico de Nueva York. Fue entonces cuando se derrumbó la parte alta de una de las Torres Gemelas y poco después la de la otra. Todos estos hechos habían tenido lugar en tan solo hora y media y también afectaron a la capital federal, Washington. Miguel Manso, CNN Plus. En 1976, el arquitecto japonés Minoru Yamasaki colocó su última piedra. Con 410 metros de altura y 110 pisos, las Torres Gemelas se convertían en el tercer edificio más alto del mundo. Dos enormes complejos de aluminio, cristal y hormigón, con 190 ascensores que subían 8 metros en un segundo. En ellas trabajaban cada día 55.000 empleados y recibían 90.000 visitantes diarios. Eran la sede de 600 empresas internacionales, bancos europeos, japoneses, latinoamericanos y canadienses, varias tiendas y restaurantes, un hotel con casi 1.000 habitaciones y oficinas del FBI y de los servicios secretos estadounidenses. Desde que en 1993 sufrieran ya un atentado, se habían extremado las medidas de seguridad. Para entrar se requería un pase especial, los visitantes eran fotografiados y su nombre se revisaba en un ordenador conectado al FBI. Y desde las 6 de la tarde ningún visitante podía pasear por el edificio sin ser escoltado por un guardia de seguridad. Estas medidas de seguridad se extendían también al subsuelo, a un garaje con capacidad para 2.000 coches, equipado con detectores de metales y de explosivos. En abril de este año fueron alquiladas a una compañía inmobiliaria por 585.000 millones de pesetas, hasta el año 2100. Entre otras cosas, su objetivo era construir apartamentos. Irene Fernández, CNN Plus. 4 horas llevamos en directo aquí en CNN Plus, también para los espectadores de Canal Plus. Ya saben que las sospechas han recaído sobre el régimen talibán de Afganistán y en concreto sobre Osama Bin Laden. Ellos lo han desmentido. En este momento hay una rueda de prensa del régimen talibán en videoconferencia. Vamos a verla en directo. Comunicación desde Estados Unidos. اوس تر ټولو مهمه خبره ده چې هغوی پیغامونه باندې اخته دي کېدای شي چې یوازې هغوی ته د تسلیت پیغامونه تللي وي او دا چې اسلامي امارت سره چا تماس نیولی دا خبره تر اوسه نه ده. No ha habido contacto. En el aeropuerto de Barajas y del Prat hacia Estados Unidos. Sí, pero vamos a comprobarlo en directo porque desde el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas creo que está ya nuestra compañera Noelia Camacho. Noelia, buenas tardes. ¿Cuál es ahora mismo la situación en el Aeropuerto de Madrid?
Todos los aeropuertos españoles, como sabéis, están en máxima alerta. Nosotros estamos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Aquí hay muchos vuelos afectados y hay dos tipos principales. Por un lado, todos los que se dirigían a Nueva York, Washington, a Miami, todos aquellos que iban también a distintos países latinoamericanos, pero que hacían escala en Miami, y todos esos están cancelados. Pero hay otro tipo de vuelos, todos aquellos que habían salido mucho antes de las 3 o minutos antes de las 3 de que hubieran ocurrido los atentados. Todos esos salieron tanto a Washington como a Nueva York. ¿Y qué pasa con ellos? Tienen que volver. En ellos vienen pasajeros que ya están llegando de nuevo a Madrid-Barajas, que están asustados porque muchos de ellos no saben qué ha ocurrido con sus familias, se han enterado en pleno vuelo de que había atentados, muchos atentados, y no saben aún qué ha ocurrido. Una de estas personas que iba a Nueva York, que no ha podido salir, su familia vive toda allí, nos acompaña, es Madeleine Díaz. Madeleine, cuéntanos tu situación. ¿Cuánta de tu familia vive allí? Toda mi familia vive en Nueva York, viven mis hijos, mi esposo, mi familia, ¿no? ¿No has podido comunicar todavía? Estamos tratando de comunicarnos con mi amiga Pilar Mateos, estamos tratando de comunicarnos desde hace más de 2 horas, imposible, no se puede, no entran las llamadas, se cortan las llamadas. Madeleine, además creo que trabajan muy cerca de las torres. Sí, mi hija trabaja detrás de las torres, mi esposo es ingeniero, trabaja al lado de las Torres Gemelas, el novio de mi hija trabaja al otro lado de las torres, entonces todos están rodeados alrededor de las Torres Gemelas. ¿Cómo te enteraste de todo esto? Casi eran las 3. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo viste? Nos enteramos a las 4 de la tarde en Air Europa, cuando nos dijeron que no podíamos volar a Nueva York porque habían bombardeado las Torres Gemelas, el Pentágono y Camp Davis y las Cortes, algo así, y que no podíamos viajar porque todo Nueva York estaba sitiado. ¿Tienes tu casa allí? Mercado como supongo que la mitad de la población de Nueva York. ¿Estás en el supermercado comprando comida? Comprando comida, sí. La gente se ha puesto nerviosa, no sabemos bien qué puede pasar, cuál es la reacción eventual, y entonces, pues por si acaso, estamos todos comprando comida. ¿Qué consignas se están dando desde la televisión, desde la alcaldía? ¿Qué consignas se dan? La consigna del alcalde es que se quede todo el mundo en casa o lo más cerca de casa posible y calma, tranquilidad. La gente, la verdad, es que está preocupada, pero no hay una sensación de histeria tampoco. Está todo bastante tranquilo. La ciudad ha estado la primera hora y media, parecía una ciudad fantasma, no se veían pasar coches ni nada. A partir de ese momento han empezado a subir ríos de gente desde el downtown, que han tenido que subir a pie, claro. Y bueno, y ahora estamos un poco esperando a ver qué pasa. Es que yo creo que nadie se cree todavía lo que está pasando aquí. Toda la zona ha sido muy brutal. ¿Tú has oído las explosiones, tú, Silvia? No, yo vivo uptown y oír las explosiones no he oído. Desde algunas casas, vamos, se pueden ver el humo, las columnas de humo, pero oído no. Está siendo evacuado en estos mismos instantes, siguen evacuando la zona sur de Manhattan, el resto de la ciudad no. No, el resto de la ciudad está todo tranquilo. Lo que pasa es que al cortar los trenes y puentes y túneles, pues claro, hay poco movimiento posible, ¿no? Con lo cual está todo el mundo tranquilo. ¿Hay mucha cola en el supermercado? Una barbaridad. Yo llevo casi 1 hora para comprar nada, 4 cosas. 1 hora para comprar. Sí. ¿Y en los bancos, Silvia? Pues no creo que haya, la verdad es que no lo he visto. Yo estoy en casa con los niños y bueno, tampoco me he enterado de esto por una llamada de España. Luego lo que me ha resultado totalmente imposible comunicar. Tú no has podido comunicarte con España de nuevo, pero han sido ellos quienes te han advertido. Sí, he recibido una llamada a primera hora y a las 9:12, 13 minutos, justo pues eso, al poco rato del primer impacto en la Torre Norte y ya a partir de ahí pues han sido prácticamente 3 horas que no he conseguido nada. Las locales sí que funcionaban bien, pero las llamadas internacionales la verdad es que dificilísimo. Muy complicado ponerse en contacto con el exterior. Silvia Bermúdez, muchísimas gracias por su testimonio en un supermercado, y ella nos da cuenta exactamente de lo que está pasando. Lo comentábamos momentos antes, la gente está haciendo acopio de comida, compra lo que puede, dice que lleva 1 hora de cola en el supermercado, y esta imagen se debe estar reproduciendo en todos los centros comerciales de Manhattan. Sí, teníamos miedo. La Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, había anunciado rápidamente que se iba a garantizar la liquidez precisamente en previsión
de la gente que acuda en avalancha, como están haciendo ya los supermercados para recoger comida, también a los bancos para retirar algo de dinero. Por cierto, ha hablado ya Bush desde esa base de Barksdale, en Luisiana, a donde ha llegado procedente de Florida, donde se encontraba cuando le ha sorprendido la primera oleada de ataques terroristas. George Bush ha dicho que ha tomado las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del gobierno y la seguridad de la población de su país. Lo que no sabemos es desde dónde, porque lo que sí sabemos es que la Casa Blanca, el Pentágono, todas las oficinas federales de Washington, todos los centros neurálgicos han sido evacuados como medida de Y de hecho seguridad. lo que ha dicho es casi tanto como lo que ha dicho antes, que ha tomado las medidas necesarias, se le supone. Casi tanto o casi tampoco. No, hombre, sí, la frase de que efectivamente ha tomado las medidas necesarias para garantizar la continuidad del gobierno, lo que viene a decir es pues que el vicepresidente está ya a buen recaudo, por decirlo de alguna manera, para que no se rompa la cadena de mando política entre Estados Unidos, que hay garantías de que el presidente está a salvo y de que a partir de ahí, pues naturalmente se va a seguir actuando. Cosa que, a la vista de lo que ha ocurrido entre el momento de la primera intervención de Bush y lo que hemos visto después del derrumbamiento de las Torres Gemelas, etcétera, y Incluso del Pentágono, porque la primera intervención de Bush era solo con las torres. Y de los demás atentados, claro, lo que venía a decir es, bueno, al principio yo no he calibrado bien cómo estaba la situación, ahora ya saben ustedes, ciudadanos, que la cadena de mando política y de seguridad en este país está garantizada. Lo que nos sigue llegando también, profesor Kalduk, desde reacciones desde Afganistán, da la impresión de que el gobierno talibán está francamente preocupado por unas posibles represalias de Estados Unidos, que mantiene un régimen de sanciones económicas importantes contra este país, al que le acusa de tener bajo buen recaudo a Osama Bin Laden, uno de los terroristas más buscados. Se lo digo porque hay una rueda de prensa, el ministro de Exteriores afgano ha dicho que condenan de manera absoluta los atentados y que el gobierno talibán no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Bueno, porque, repito, lo que hablábamos antes, si con el tiempo el gobierno norteamericano reúne pruebas de que efectivamente hubiesen estado de alguna manera colaborando, etcétera, ya sabemos el tipo de reacciones que se hace. Es decir, debemos recordar que cuando se atentó contra la embajada norteamericana en Sudán, se utilizaron misiles cruise sin ninguna dificultad, disparados desde el Golfo. Quiero decir, una vez se sepa, y eso he dicho antes, que todavía se tardará tiempo en tener las pruebas para poder, de cara a la opinión pública, sobre todo los aliados occidentales, los gobiernos aliados occidentales, poder demostrar que efectivamente hay esa conexión directa entre quien sea, ¿no? La respuesta va a ser muy contundente, y va a ser muy contundente y militar, eso seguro. Entonces, claro, yo comprendo que el gobierno afgano esté muy preocupado, porque si han estado detrás, tiene motivos para estar preocupado. Y si no han estado, también, y da la impresión, de cara a la opinión pública norteamericana, de que ellos están detrás, también porque va a haber una presión de esa opinión pública y de esos medios de comunicación para que se tomen medidas contra el gobierno afgano. Uno de los edificios que ha tenido que ser evacuados ha sido el Capitolio en Washington. Teníamos todavía la duda sobre si había sufrido daños por una explosión. Estamos al habla con Jennifer Weather, que es una trabajadora del Capitolio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado exactamente en este edificio? Pues en el Capitolio no pasó nada. Llegué al trabajar a las 9:30 por la mañana y unos minutos después teníamos que salir del edificio rápidamente y volvimos a nuestra casa para ver unas noticias, para ver lo que pasa, porque había un fuego en el Pentágono y estamos muy asustados que iba a ser más ataques en los edificios federales, especialmente el Capitolio, pero no pasó nada en el Capitolio, gracias a Dios, pero no sé, estamos mirando la televisión y estamos muy asustados y es horrible. A vosotros como trabajadores de un edificio oficial como el Capitolio, que atención, confirmamos, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho rato, que no tenemos confirmación de todos estos atentados de los que están saliendo teletipos. En el Capitolio no ha habido ninguna explosión y quien nos lo dice es una trabajadora del propio Capitolio que sí ha sido evacuada. ¿Qué os han dicho? ¿Hasta nueva orden? ¿Hasta que os vuelvan a llamar? ¿Hasta que eso os tranquilice? ¿Qué os han dicho? Nos dijeron nada. Solo que teníamos que salir del edificio rápidamente. Toda la policía nos estaba diciendo que teníamos que salir rápidamente y al principio estamos muy asustados porque no sabíamos que iba a pasar algo, otro ataque, o que si,
no sé si había un avión que estaba volando hacia el Capitolio, no sabíamos nada, pero no pasó nada y no sé, estamos seguros ahora y... En Nueva York, Jennifer, las carreteras están ahora mismo cortadas, las comunicaciones son imposibles. Yo no sé en Washington cómo está esta cuestión. Es difícil también. Hemos estado llamando a nuestras familias y amigos para decirles que estamos a salvo, pero no sé si las carreteras o autopistas están cortadas. Creo que todavía están abiertos, pero no sé por seguro. Pero sé que hay muchas personas que están intentando salir de la ciudad, pero creo que todavía están abiertos. No hemos oído nada contra esa. Jennifer Weddle, gracias por tu testimonio. En cualquier caso, un testimonio que sí nos confirma que contra el Capitolio no ha habido ningún ataque. Hemos hablado antes de la posibilidad de una explosión. Incluso en un momento determinado se ha dicho que uno de los aviones que United Airlines no tenía controlados podía estar volando hacia el Capitolio. Pues bien, el Capitolio ha sido uno de los muchos edificios oficiales que ha sido evacuado, pero no se ha registrado ninguna explosión ni ningún atentado. Bueno, lo que sí tenemos es noticia también de otras nuevas amenazas de bomba que se están sucediendo en todo el mundo con un efecto dominó de estos ataques. Una información que nos llega desde Roma, y es que un avión de la compañía de Arabia Saudí, Saudi Airlines, ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto griego de Atenas a recibir una amenaza de bomba. Era un vuelo que partía desde Roma con destino a Jeddah y a Riad, y que ha aterrizado en Atenas, donde se está investigando si era cierto o no esa amenaza de bomba. Lo cierto es que el tráfico aéreo puede sufrir a partir de ahora, aparte de que estén cerrados los aeropuertos norteamericanos, una especie de psicosis también ante la posibilidad de que se produzcan estos atentados. Por cierto, no va a subir el precio de las gasolinas en España ahora mismo, lo digo como apunte porque lo han anunciado. Y ahora sí que podemos escuchar a Ángel Bush en directo, creo. Pues creo que sí, está compareciendo desde Luisiana. Un equipo de seguridad nacional y el gabinete presidencial. Hemos tomado y adoptado todas las precauciones de seguridad necesarias con el fin de proteger al pueblo norteamericano. Nuestras tropas y servicios militares en general, tanto en el país como a nivel internacional, se encuentran en alerta máxima, y evidentemente hemos adoptado las precauciones de seguridad necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del gobierno. Asimismo, hemos estado en contacto con los líderes del Congreso y con líderes de otros países a nivel mundial para garantizarles a todos ellos que haremos todo lo necesario para proteger a Estados Unidos y a los ciudadanos norteamericanos. Le he pedido al pueblo americano que se una a su presidente y que agradezcan a todas aquellas personas que se han dedicado y han hecho todo lo posible por rescatar y ayudar a nuestros conciudadanos, y que se unan a su presidente y a mí mismo en un rezo, una oración por las víctimas y sus familias. Por otra parte, la resolución